Buen día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al concluir la clase número 4, yo dije que la última parte de la clase, la tercera parte de la clase, la dejaba para después. Nos toca ahora retomar eso, ¿sí? Así que hoy vamos a empezar a partir de lo que era la tercera parte de la clase cuarta, que no alcanzamos a desarrollar y que va a ser la introducción de nuestra clase de hoy. En esa clase habíamos considerado el tema de la fe subjetiva. Nos habíamos concentrado en la fe subjetiva. Y la última parte se ocupaba de algunas propiedades fundamentales de la fe subjetiva. Pero antes de entrar en esas propiedades quiero enmarcar el conjunto de la clase, porque la clase de hoy trata sobre la fe y la vida cristiana. Precisamente el considerar las propiedades fundamentales de la fe subjetiva nos va a permitir entrar en esa temática de cómo se vincula la fe con el conjunto de la vida cristiana y con los elementos fundamentales que son constitutivos de esa vida. Lo primero que no tenemos que perder de vista es todo lo dicho hasta aquí y en particular la clase anterior, es decir, la relación entre la fe y la liturgia como fuente y cumbre de la vida entera de la Iglesia. Porque partiendo de ahí es que vamos a entender la clase que nos toca hoy, ¿no? La fe y la vida cristiana hay que enmarcarlas y más que enmarcarlas, relacionarlas como con su raíz con la relación entre la fe y la liturgia. Porque la liturgia es precisamente fuente y culmen de la vida entera de la Iglesia. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta como marco para toda la clase. Y lo segundo es un texto de San Pablo respecto del cual la clase va a ser toda ella como un comentario. Me refiero a Gálatas 5, 6. Pues nosotros, por el Espíritu, en virtud de la fe, aguardamos la esperanza de la justicia. Pues en Cristo Jesús ni vale la circuncisión ni vale la incircuncisión, sino la fe que obra por la caridad. Este texto relaciona claramente lo que solemos llamar las tres virtudes teologales, ¿verdad? La esperanza que aparece al comienzo, pues en Cristo, dice, pues nosotros por el Espíritu, en virtud de la fe, aguardamos la esperanza de la justicia. En virtud de la fe, aguardamos la esperanza de la justicia. En este texto es claro que esperanza, más que por la esperanza en nosotros, el hábito de la esperanza, está aludiendo al término de la esperanza, ¿no? La esperanza de la justicia viene a ser eso que aguardamos, ¿verdad? La esperanza de la justicia. Justicia hay que entenderlo siempre en San Pablo en el sentido de la justificación y la santificación que nos comunica Dios por su gracia. De manera tal que aguardamos la esperanza de la justicia. La esperanza aquí, insisto, nos remite al término de la esperanza, que es lo que aguardamos, al objeto propio, a la meta que esperamos alcanzar confiadamente. Eso es lo que aguardamos. Pero aguardamos eso, dice el texto de Pablo, en virtud de la fe. Está señalando que la fe es raíz de esa esperanza que tenemos puesta en la meta que aguardamos alcanzar. Pero luego dice que en Cristo no vale nada ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el ágape. Esta es la otra frasecita fundamental del texto, ¿no?
lo que vale en orden a qué, a esa justicia de la que he hablado y al alcanzar esa meta que esperamos, ¿no? Lo que vale no es ni ser judío, ni ser griego, ni la observancia de la Torá, es lo que desarrollaba en Romanos, ¿no? Ni la observancia de los preceptos de la antigua alianza, ni el servir a la conciencia según la propia razón natural, ¿sí? Ni ser griego, ni ser judío, ni la incircuncisión, ni la circuncisión valen para ser salvo, para la justificación, para eso solamente vale la gracia de Cristo. Pero acá no dice la gracia de Cristo, dice la fe que obra por el ágape, la fe que obra por la caridad o por el amor, como queramos traducir. Esa fe que obra por el ágape, eso es lo que vale. Ahora la fe, que en la oración precedente estaba vinculada a la esperanza, está vinculada al ágape. Muy bien. Este es el otro marco que tenemos que tener en cuenta para toda nuestra clase, porque en esta cuestión de fe, esperanza, fe y ágape es que vamos a desembocar como en el fin de la clase. Bien. Pero ahora sí, volvamos al principio y para retomar eso que había quedado pendiente. En su esquemita tienen ustedes enunciadas ahí 4 propiedades fundamentales y después el fundamento de esas propiedades. La primera es la infalibilidad de la fe divina. Esto se sigue claramente y necesariamente del objeto propio, porque el objeto propio que hemos explicado de la fe divina es Dios mismo como verdad primera. De modo que al creer con fe divina creemos en Dios y creemos la palabra de Dios. Ahora bien, en ese objeto no cabe error alguno, ni cabe engaño alguno. Por lo tanto, la fe necesariamente tiene un objeto verdadero, es infalible. Esta indeficiencia de la fe respecto de la verdad, lo primero que conviene que recordemos para entrar en la clase, ¿no? La fe nos pone en relación, nos relaciona realmente con la verdad primera, con Dios como verdad indeficiente, de manera que la fe considerada objetivamente es infalible. ¿Y la fe subjetiva también? La fe subjetiva también es necesariamente fe en la verdad. La fe divina, en cuanto es participada subjetivamente, sí. Entonces no nos podemos equivocar en la fe. No, claro. En cuanto por la fe divina adherimos al objeto propio de la fe divina, no cabe error jamás. Como dice, la expresión que figura ahí está tomada del Concilio de Trento. En uno de sus documentos el Concilio de Trento define precisamente esto, ¿no? Que sobre la fe divina no puede caer objetivamente nada falso. Nada. Entonces, nuestra fe como hábito es infalible. A esto se podría objetar que, bueno, a veces tenemos por cosas de fe, cosas que no son de fe. O nos equivocamos subjetivamente, individualmente, al oír algo que se nos enseña como de la fe de la Iglesia y lo malinterpretamos, lo malentendemos y caemos en un error. Bien. Y eso es verdad, es un fenómeno indudable, ¿no? Que se puede dar. Puede darse por deficiencia propia o por deficiencia de otro que nos comunica la fe o algo como de fe erróneamente. El que tiene el oficio de enseñar, ¿no? Puede pasar. Hemos dicho que hay infalibilidad en la comunicación del depósito en la Iglesia como un todo, ¿no? Pero individualmente el que comunica podría eventualmente errar. Sin embargo, esto no significa que la fe divina sea ahí errónea. Lo que se produce ahí es una corrupción de la fe, pero la fe misma nunca tiene por objeto el error. Accidentalmente puede caer bajo el hábito de fe algo
que se ha enseñado como de fe sin serlo. Sí, pero eso es precisamente una corrupción de la fe, y propiamente no es objeto de fe el que tenemos delante. Por lo tanto, sobre él no se actualiza propiamente el hábito de fe. La fe subjetiva es participación de la fe de la Iglesia. Y si la fe de la Iglesia es indeficiente y es infalible en su totalidad, tomada adecuadamente, digamos así, la fe subjetiva, tomada en sentido propio, también lo es. Lo que puede fallar es el entendimiento del creyente en cuanto a que es humano. Pero como la fe se da en cuanto a hábito, en el entendimiento como sujeto propio, ahí puede caber el error, ¿se entiende? Puede fallar nuestro entendimiento al tratar de alcanzar el objeto de la fe, pero no la fe misma. En la medida en que el entendimiento está iluminado por la fe divina, en la medida en que lo está, es infalible porque recibe una luz de la sabiduría divina, es decir, una participación en la sabiduría misma que es indeficiente. La deficiencia está de parte de nuestro intelecto en cuanto éste trata de alcanzar, y por un hábito, un esfuerzo humano, ¿no?, el objeto propio de la fe y entenderlo. ¿Sí? Bien. Pero eso es la corrupción de la fe, no la fe misma. Otra cosa, una cosita más agrego para seguir. Esto se relaciona también, o sea, un tema que tiene que ver con una expresión clásica que conviene retomar y reflexionar siempre, que es la del sensus fidei, el sentido de fe, ¿no? Si nuestro entendimiento se puede equivocar en alguna cosa, y eso es obvio que sí, porque es falible en cuanto a entendimiento humano, al captar el objeto propio de la fe, sin embargo, en la medida en que la fe objetiva arraiga en nuestra inteligencia, y por lo tanto la totalidad de nuestro espíritu está abierta a la luz divina, y vivimos en conformidad con eso, y por lo tanto esa luz se arraiga progresivamente más y más, se genera en nosotros lo que se llama el sensus fidei, un sentido de fe. Así como en la inteligencia natural hay lo que se llama el sentido común, ¿no? Es decir, una sensatez elemental a que nos induce la luz de la razón, ¿no? Hay una cosa análoga que ese es el sentido de la fe, ¿no? Una sensatez elemental a que nos induce la luz de la fe. Pero ya no es una sensatez natural esta, sino sobrenatural. Es como un sentido que nos hace detectar que algo no encaja del todo en la verdad, ¿no? Que nos hace detectar que algo, aun cuando no tengamos la formación específica en ese aspecto, pero que algo de alguna manera repugna a la fe objetiva, ¿no? Eso es el sentido de la fe. Ese es un sentido que, obviamente, para existir implica todo eso que dije recién, por lo menos, ¿no? Una fe arraigada vivamente en la inteligencia, formada, ¿no? Y al mismo tiempo una vida conforme con la fe que haga que la luz de la fe realmente ilumine la totalidad del entendimiento. Porque fíjense, ahí hay una cuestión que tiene que ver con la naturaleza humana ya, ¿no? Sin la sinergia, o sea, sin la cooperación de la inteligencia y de la voluntad, o sea, de la teoría y de la práctica, la verdad misma queda arruinada o queda estorbada, ¿no? En el orden natural también pasa lo mismo. Si yo no vivo conforme a la verdad que entiendo, ¿no?, entonces la inteligencia de la verdad se va oscureciendo porque la voluntad y los afectos le ponen obstáculo al ejercicio del acto de entender, ¿no? En lugar de fomentarlo, ¿no?, y de con el amor a la verdad que brota de la inteligencia, promover el ejercicio del acto de la inteligencia hacia su fin natural, que es la verdad, hace lo contrario, ¿no? Le pone obstáculos, la desvía, la entenebrece, ¿no? Bien. Esto también puede darse en el ámbito de la fe, claro. Puede repercutir así el ejercicio inadecuado de la vida práctica, es decir, puede repercutir en la falta de claridad y de lucidez en la propia fe. Bien. Segunda propiedad, ¿cuál es? La certeza firmísima. Esto es algo que los escolásticos han desarrollado con precisión, ¿no? Los remito al texto de Ramírez que había usado en esa clase, recuerdan, sobre la fe divina. La fe tiene la certeza máxima en el Via Dolce. Es certísima, es más cierta que cualquier otra cosa. La certeza de la fe es máxima, ¿por qué? Más que la del conocimiento natural, ciertamente, más que la ciencia de orden natural, más que la fe humana, por supuesto. Tiene una certeza máxima porque se apoya en ¿qué? Ahí tenemos el objeto formal quo que habíamos visto en esa clase, ¿no? Se apoya en la verdad
misma que es Dios, de manera tal que la garantía de la verdad de lo que creemos es Dios mismo, no puede haber nada más cierto que eso. En la medida que el acto de fe existe, recae sobre todo el objeto material de la fe con una certeza máxima. ¿Sí? Bien. Entonces la fe es indeficiente en cuanto a la verdad, primero, y segundo es certísima. Tercero, es santificante. Puse ahí una pregunta. ¿Es santificante la fe? Cuando hablamos de la gracia en general decimos que la gracia es santificante, ¿no? La gracia es santificante. Muy bien. La fe es un don de la gracia. Ahora bien, ¿es santificante la fe o no? Y la respuesta es claramente afirmativa. Hay varios textos en San Pablo, hay muchos textos que hablan de la fe como principio de la justificación, es decir, de la santificación. Ahora, para decir la respuesta de modo preciso hay que decir lo que yo puse allí, ¿no? La fe es santificante como principio de santificación. ¿Qué quiere decir esto? Que la justificación empieza por la fe, pero no se agota en la fe. Y los remito al texto de Gálatas que leímos primero, ¿no? Es la fe unida a una esperanza que nos conduce con confianza a la meta, pero también es la fe que obra por el ágape, es la fe que obra por el ágape. Esa es la que santifica, ¿no? Porque acá esto desemboca en otro problema para que se termine de entender esto. Claro que la fe es santificante. La fe es santificante como principio de santificación. ¿Qué quiere decir esto? Como la entrada en la comunicación santificante de la gracia. Claro, ¿no? Es el principio. Es santificante porque nos hace partícipes, como decíamos, de la sabiduría divina y de la verdad divina. Claro. Y eso es santo, ¿o no? Y claro. Sin duda alguna. Nos comunica con el Dios unitrino, nos hace vivir de cara a Él, de manera tal que, claro, que es el principio de la santificación. Porque por la fe conocemos que Dios es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y lo podemos nombrar como quien es, ¿no? Ahí está el principio de la santificación. Y por la fe nos abrimos a la verdad que Él nos comunica. ¿Para qué? Para que por esa verdad se nos abra el camino de la vida verdadera, que es la vida eterna. Ahora bien, es principio porque es un inicio o una incoación de una vida de santificación que no se agota en el acto de fe. No. La fe, digamos así, es el principio, pero no es la totalidad de la santificación. Para que se termine de entender bien esto hay que ir a la cuarta propiedad. Ahí hay otra pregunta. ¿Es la fe cristificante? Porque, fíjense, la santificación es otra cosa que la deificación, para usar el término usual en los padres griegos, ¿no? La theosis, la deificación, según aquella expresión que aparece en San Atanasio, ¿no? El verbo se hizo hombre para que el hombre fuese deificado, ¿no? Dios se hace hombre para que el hombre sea divinizado, ¿no? Ahí está la theosis, que es la santificación, como decimos nosotros en latín, ¿no? La otra expresión es más fuerte y más profunda al mismo tiempo, ¿no? Pero hay que recordar cuando se habla de santificación que la santidad en el sentido bíblico, que es el que está nombrado en esa expresión, es un atributo divino. O sea que son equivalentes los términos, ¿no? Santificar y deificar están hablando de lo mismo. Pero deificar es al mismo tiempo cristificar, ¿o no? Porque somos divinizados por la mediación del único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. De modo que somos santificados en la medida en que, como dice Pablo, ya no somos nosotros los que vivimos, sino que Cristo vive en nosotros. De modo que la vida nuestra es vida por Cristo, con Él y en Él. Pero la fe es cristificante. Y acá retornamos a un problema que ya habíamos planteado. ¿En Cristo hay fe? Dijimos que la respuesta teológicamente cierta, por lo menos, que da la tradición, es que en Jesucristo no hay propiamente hábito de fe. No hay hábito de fe porque, por ser quien es, el Logos unigénito del Padre, su humanidad goza de la visión de Dios.
Ahora, si ve, no cree. Eso lo dice Pablo expresamente, ¿no? Cuando lleguemos, la fe habrá pasado porque veremos, ¿no? Primera a los Corintios, capítulo 13, ¿no? Lo único que queda es el ágape, porque la fe pasará, la esperanza pasará. Cuando lleguemos a la meta, ya no esperaremos. La fe ya habrá caducado porque veremos, pero el ágape permanecerá, ¿no? En Jesucristo, aún para que exista la plena conciencia en su humanidad de quién es Él, tiene que tener la visión de la divinidad. Este es el punto crucial que desarrolla ya. Eso es una cuestión especulativa en teología, ¿no? Ya eso no es una cosa explícitamente revelada. Pero no puede haber en Él una plena conciencia personal de quién es, y eso sería un defecto incompatible con su ser personal, porque Él personalmente es el Verbo. La persona es la persona divina del Verbo, ¿no? Su humanidad es la humanidad del Verbo, no es otra persona separada. Ese es el error condenado por el Concilio de Éfeso, ¿no? El error nestoriano. Dos personas distintas, la humana y la divina. Jesucristo el hombre por un lado y Jesucristo el Verbo divino por otro. Entonces tenemos una unión meramente accidental, ¿no? Eso es suprimir el misterio de la unión hipostática y suprimir el misterio de Jesucristo el Verbo encarnado, que es el eje de toda la fe cristiana. Bien. Ahora, si en Jesucristo no hay fe, ¿la fe es cristificante? Pareciera que no, ¿no? Porque no nos hace partícipes de algo que se da en Él. Está claro lo que planteo, ¿no? Con respecto al ágape no hay duda que es cristificante. La expresión misma del mandamiento nuevo lo está indicando, ¿no? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Eso nos hace formalmente partícipes de algo que se da en Él, ¿no? El amor con que tenemos que amar es el amor con que Él ha amado, ¿no? Con que Él nos ama. Allí eso es claramente cristificante, no cabe la menor duda. Pero si en Él hay visión, la fe pareciera que directamente no lo es, porque no es participación en algo que se da en Él. Pero acá hay que recordar dos cosas. Primera, las virtudes que se dan en la humanidad de Jesucristo se dan todas, sin excepción, de un modo distinto a como se dan en nosotros. Empecemos por ahí. La teología también distingue en Jesucristo mismo perfecciones participables y otras que no son participables, ¿no? Por ejemplo, no es participable su impecabilidad metafísica. No, claro, porque esa se debe a ¿qué? Es en razón de la misma unión hipostática. Así que el sujeto personal de todas las acciones humanas en Él, no hablamos de los actos divinos, que obviamente en los que no cabe pecado alguno, ¿no? Pero los actos humanos de Jesucristo no caben metafísicamente faltas. ¿Por qué? Porque la persona que obra en esas acciones humanas es la persona divina del Verbo. O sea que en virtud de la unión hipostática tiene la absoluta impecabilidad, una impecabilidad que es metafísica, no puede pecar. Porque las acciones son del supuesto, es el principio metafísico, las acciones son de la persona, no son de la naturaleza. No obra la naturaleza, obra la persona de tal naturaleza. Pero la persona es divina, luego no es pecable. En cambio, en el cristiano no hay impecabilidad. Pero puede haber impecancia, como la Santísima Virgen María, ¿no? O sea, que de hecho no peque, nunca, con pecado grave, está claro. Eso se le atribuye, y en fe correctamente, a la Santísima Virgen, ¿no? Pero no que fuese impecable, o sea, no que no pudiese metafísicamente pecar, porque ahí el sujeto es una persona humana y por lo tanto es pecable. Las virtudes, entonces, otro problema que nos puede iluminar en este. Ahora después volvemos a la fe, pero estoy tomando temas por analogía, ¿no? Análogo a este tema de la impecabilidad y la impecancia es, por ejemplo, el tema del celibato virginal en Cristo, ¿no? El celibato en Cristo no es el mismo que en cualquier cristiano.
Porque de nuevo es un celibato metafísico, diríamos así. Porque la relación matrimonial es entre dos personas humanas y no puede ser otra cosa, propiamente hablando, porque exige dos personas que sean complementarias en la misma naturaleza. Ahora bien, Jesucristo no tiene ni puede tener par en el orden personal. Las únicas personas que son pares con Él son el Padre y el Espíritu Santo, porque es persona divina. No puede tener paridad personal, pues no puede tener una esposa humana, digamos así. Es metafísicamente imposible eso. Bajo esa razón, su celibato no es participable por nadie, pero como virtud en la humanidad, es decir, como consagración de la naturaleza humana entera al reino de los cielos, eso sí, bajo ese respecto sí. La impecancia no puede darse en otro, pero la impecabilidad, pero la impecancia de hecho podría darse en la medida en que existiese un amor tan intenso por el reino de Dios que la persona de hecho no pecase nunca gravemente, ¿está claro? Eso se ha dado en la Santísima Virgen María y se puede haber dado en muchos otros santos a lo largo de la historia, que de hecho nunca a lo largo de su vida cometiesen un pecado mortal. Sí, hay algo que es participable y algo que no lo es. Lo que tiene de razón de absoluta perfección en virtud de la unión hipostática no es participable. Lo que tiene de razón de perfección moral en relación con la naturaleza humana en orden a su fin último, eso sí es participable. Ahora, ¿qué pasa con la fe? La fe en Él no se da porque se da algo más perfecto que la fe. ¿Qué se da? Y la visión. Es decir, ¿tiene ante sí la verdad divina en la que nos introduce la fe? Sí, pero de un modo más perfecto. No es que su humanidad no está toda ella llena de la luz de Dios. Al contrario, está más llena. Está llena de un modo mucho más perfecto que si tuviese fe. Esa perfección es participable por el hombre, esa de ver, sí. No como se da en Cristo tampoco. Porque la visión que tiene la naturaleza humana de Cristo es la visión que tiene una naturaleza humana unida a la persona del Verbo. Esa visión es exclusivamente suya. Ahora, la visión en cuanto visión en la gloria que nos beatifica, a eso es a lo que estamos llamados, la esperanza que decía el texto de Pablo, hacia la que tendemos, ¿no? Pero, eso sí es participable, pero no en el viador. Y no mientras caminamos en este mundo, no mientras estamos en el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que nos da el anticipo de eso en el tiempo? Y la fe. La fe no es la visión, pero la fe nos comunica algo de esa luz que nos iluminará plenamente cuando seamos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es, ¿no? Dice la Escritura. De manera que, ahora vamos a la respuesta. ¿La fe es cristificante? Dice, la fe no es cristificante en cuanto a la esencia del hábito específicamente considerada. No. En cuanto a la esencia del hábito específicamente considerada, esa esencia, no. ¿Por qué? Porque la esencia del hábito consiste en ese asentimiento credencial que implica no ver, ¿no? Eso es lo que en Cristo no se da. Pero sí en cuanto al efecto del mismo, porque si bien al modo del viador nos hace realmente partícipes de la sabiduría divina. En cuanto a la esencia misma del hábito, no es cristificante. No nos asimila a Cristo, digamos, intrínsecamente. No nos hace semejantes a Él. Pero en cuanto al efecto del hábito, sí, porque ¿cuál es el efecto del hábito? Cierta participación en la verdad misma que es Dios. Cierto conocimiento del Dios que es uno y trino. Cierto conocimiento del misterio del Verbo encarnado. Cierto conocimiento de la totalidad del designio divino sobre la creación. Y esa luz que realmente nos ilumina, nos cristifica, claro que sí. Esa luz en Cristo existe esplendentemente, como la luz de la visión, ¿no? Salvo que esté impedida en algún momento, ese es otro tema teológico, en algún momento accidentalmente como impedida de derivar con todas sus consecuencias, ¿no? Que eso hay que pensarlo en algunas circunstancias, en el misterio de la vida de Jesucristo, ¿no? Así como
su gloria divina no redunda habitualmente sobre su humanidad, ¿no? Podemos decir que la visión beatífica que tiene, en algún momento puede no redundar plenamente sobre la totalidad de sus facultades humanas. Eso es otro problema. Pero que tiene la visión, eso sí, siempre, ¿no? Y por lo tanto no fe en sentido propio. Pero el efecto de la fe y el efecto de la visión son cierta participación en Dios como verdad. O sea, el objeto formal sí es coincidente. Y entonces de alguna manera nos cristifica en cuanto es luz. Por eso puse al final ahí, la luz de la fe y el claroscuro de la fe. Son dos cosas, dos expresiones que ya existen en la tradición patrística y que arraigan en las expresiones de Pablo y de Juan, cuando hablan de la fe del cristiano. La fe es luz, y en cuanto que es luz nos cristifica, diríamos. Ahora, también es claroscuro, porque no es visión, ¿no? Siempre nos da una captación como desde lejos, ¿no? En espejo y en enigma, dice San Pablo, ¿no? De esas realidades que veremos. Ahora, en cuanto es claroscuro, no es propiamente cristificante. En cuanto es luz, sí. Esta sería la respuesta fundamental. Pero con eso cerramos la cuestión de si es santificante. Claro que es santificante, porque su efecto es comunicarnos, como hemos dicho, una participación en la sabiduría divina, ¿no? Que es santa. Claro. Bien. La fe subjetiva es participación y actualización de la fe de la Iglesia. Para entender todas estas propiedades nos remitimos al principio fundamental que desarrollamos en esa clase precisamente, ¿no? Y que profundizamos en la clase pasada, al hablar de la liturgia y la fe. Nuestra fe subjetiva tiene todas estas propiedades: indeficiencia en cuanto a la verdad, certeza máxima, carácter santificante y cristificante, en la medida en que es participación de la fe de la Iglesia a la que los gloriamos de profesar. O sea, en la medida en que es la fe bautismal que se desarrolla en nosotros en la comunión viva de la Iglesia. Muy bien. Ahora podemos pasar a la segunda parte. Ahora sí vamos a introducirnos en la fe como principio de la vida cristiana. Esto ya está dado en la respuesta que pusimos al plantear si es santificante, ¿no? Es santificante, sí, como principio de santificación. La fe es principio de vida cristiana, ¿no? El documento con que el Papa Benedicto XVI ha anunciado el año de la fe, ¿no? Se llama la puerta de la fe, ¿no? Es una expresión que alude a la fe como la puerta de entrada de la vida cristiana, de la vida divina participada, de la vida sobrenatural. Es lo que estamos diciendo acá al decir que la fe es principio de la vida cristiana. Pero también usamos el término principio como fundamento, ¿no? Esa es la puerta de entrada, si se quiere, principio en ese sentido, ¿no? Por la fe queda incoada la vida cristiana. Pero es principio también como fundamento permanente. No es algo que tiene que darse al comienzo solamente. Es algo que se da permanentemente como un fundamento, ¿no? Como un principio ya en el sentido filosófico griego, digamos, ¿no? Un principio en cuanto que permanentemente nuestra vida cristiana depende de la fe. Es un principio permanente, es un principio constante. Entonces, esto lo vamos a desarrollar atendiendo algunos temas fundamentales que se vinculan con la fe, ya desde la perspectiva bíblica y luego en la reflexión teológica y sobre todo en la reflexión teológico-espiritual a lo largo de toda la historia de la Iglesia. En primer lugar, la fe se vincula esencialmente a la conversión. Y en este sentido es el principio incoador de la vida cristiana, ¿no? Esto lo vimos ya en la primera clase, desde la expresión con que se inicia la predicación pública de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Convertíos y creed en el Evangelio. Conversión y fe están unidos esencialmente. La conversión en el sentido bíblico es el volverse hacia Dios para poder vivir según el don de Dios, según el designio de Dios, según el amor de Dios y de cara a Dios. ¿Qué se nos manifiesta? Es Él el que nos llama, ¿no? Es una conversión que no empieza en nosotros, sino que empieza en el llamado con que Dios nos busca y en la manifestación con que nos sale al encuentro. La conversión y la fe las podemos señalar de dos maneras. Primero, la conversión a la fe. ¿Qué queremos decir con esto? Es el tema que ha tratado tradicionalmente la teología como
la fe inicial, ¿no? La conversión a la fe, ¿qué implica? Claro, la conversión a la fe se da en quién, en el que todavía no la tiene, ¿no? La conversión a la fe, conversión como conversión hacia la fe, se da en el que todavía no tiene la fe, ¿sí? En el hombre que no ha recibido la fe, ¿no? Por la gracia del bautismo. Esa es la conversión a la fe, que implica un movimiento total del hombre hacia quién, y hacia Dios, claro, evidentemente, hacia Dios que se le revela. Eso implica ciertamente toda la disposición del hombre, de todas sus capacidades, de todas sus potencias. ¿Implica en el hombre cierto conocimiento de Dios o no? Previo, y sí, porque si no, ¿cómo se vuelve a Dios, ¿no? Implica también una voluntad dirigida hacia Dios, y claro, un amor de la verdad, un amor del bien, ¿sí? Y hasta podemos decir una búsqueda del bien sumo, claro, todo eso. Uno puede usar las expresiones que quiera en ese aspecto, pero de alguna manera hay que decirlo eso. Es decir, si el hombre no busca el bien sumo, el bien sobre todo bien, si el hombre no ama el bien objetivamente, sobre todo bien, el bien verdadero, como dice San Agustín, ¿no? No se conforma con bienes aparentes y mezquinos que él mismo se puede formar, ¿no? Que él mismo se puede hacer y que puede manipular como quiera. Si el hombre está buscando aquello que la totalidad de su ser le pide buscar, entonces está orientado hacia, ¿no? Dios, de alguna manera. Esto es todo lo que se llaman los preámbulos de la fe, ¿verdad? Lo que interviene acá, los preámbula fidei, esas predisposiciones para abrirse a la revelación como hecho. Nadie se puede abrir al hecho de la revelación si no entiende que hay un ser divino, por ejemplo. Entonces, ¿cómo? ¿De revelación de quién? A ver. ¿Quién se revela? ¿De qué se está hablando? Esa palabra que se me anuncia es la palabra de quién, ¿no? Entonces, hay toda una predisposición en el hombre que todavía no es la fe, ¿no? Pero que es como un prerequisito que lo orienta hacia la fe. Ahí no tenemos todavía el creyente, tenemos el hombre que puede realmente recibir el don de la fe, ¿no? Que puede realmente recibir. Decíamos en otra clase anterior que eso implica además predisposiciones incluso de virtud, porque si no hay humildad, por ejemplo, no se puede recibir el don de la fe, ¿no? La humildad en el sentido de que el hombre se reconozca a sí mismo como dependiente de Dios, una humildad incluso teologal, digamos, religiosa, ¿no? No puede haber conversión hacia la fe sin eso, ¿no? Ni puede haber conversión hacia la fe sin cierta fortaleza de ánimo que le haga al hombre capaz de superar los obstáculos y dificultades que desde la propia deficiencia de la humanidad caída pueden empecer o estorbar la apertura hacia un don que lo trasciende, que lo saca de sí de alguna manera y lo pone más allá de sí mismo, ¿no? Lo transpone a un orden de vida que lo excede. Esto es la conversión a la fe, ¿no? La conversión a la fe. Pero adviértase, yo dije, el que ya ha recibido la fe, bueno, no tiene que convertirse a la fe, ¿no? No. Pero sin embargo, todos estos prerequisitos tienen que estar en él de algún modo presentes, porque si no, no puede realizar tampoco el acto de fe, de esa fe que ha recibido como fe teologal. Muy bien. Pero después está la conversión a partir de la fe y por la fe. El que recibe la fe ya no tiene que convertirse. Ah, no. Ese, digamos que está convertido, ¿no? En principio. Está convertido, ¿qué quiere decir? Que está vuelto hacia Dios y dispuesto a vivir según su palabra, ¿no? Eso está convertido, pero el estar convertido implica la fe, ¿o no? Claro. La actitud de conversión, de metanoia, de tener la mente vuelta hacia Dios, el espíritu entero abierto hacia la luz que viene de Dios, es imposible si no hay fe. Sin la fe teologal, sin la fe divina, no hay espíritu de conversión, digamos así, ¿no? Y sin espíritu de conversión no hay vida cristiana. Ah, no. Claro. El cristiano es un convertido, siempre. Claro. Es alguien que está convertido por la gracia de Dios. Transformado. Transformado en su interior, transformado en su espíritu, transformado en su ser entero.
en su interior, en su cuerpo también, que es templo del Espíritu. De manera que está transformado por completo, convertido en ese sentido, ¿no? Dado vuelta y predispuesto al influjo de Dios. Ahora, eso presupone como inicio, ¿qué cosa? El influjo de Dios como verdad. Porque ese mismo ser suyo no lo pueden captar ni entender ni hacerse consciente de él sino a la luz de la fe, ¿no? ¿Qué es el mismo y para qué existe como cristiano? Si no es en la luz de la fe, no lo puede discernir de ninguna manera, ¿no? No lo puede entender en absoluto. Su propia conciencia de su ser cristiano depende, para existir en acto, ¿no? En acto ilícito, digamos, depende ¿de qué? Depende de la fe. Sin la fe no puede tener conciencia ni siquiera de que es un convertido, ¿no? De que es alguien que está vuelto hacia Dios. Muy bien. Esto implica la relación entre la fe y la oración también, claro, desde el principio. ¿La oración es raíz de toda la vida cristiana o no? Y claro. El cristiano es un converso, pero el cristiano es también un orante. No hay vida cristiana sin oración. Claro, no hay vida religiosa sin oración. Tampoco. La religiosidad natural pide la oración, ¿no? Pero ojo, no se puede confundir una cosa con la otra. La plegaria en la religiosidad natural es una cosa, por la que el hombre se eleva al Dios al que busca, ¿no? Desde su propia condición humana. En cambio, la oración del cristiano es otra cosa. Sí, implica eso y lo asume, pero lo trasciende. Si no, no es oración cristiana. Ya implica la conversión y por lo tanto implica esa fe viva desde la cual oramos. Yo puse ahí una expresión de Santa Teresa que me parece una definición magnífica de la oración cristiana, no de cualquier oración. Esta define la oración del cristiano. Santa Teresa dice, cuando se me pregunta qué es la oración, creo que la mejor manera de caracterizar es decir que es un trato de amistad con Dios. Claro. La oración es un trato de amistad con Dios. Es una fórmula hermosísima, pero, claro, hay que entenderla. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Es una fórmula que hay que entender a partir de San Juan. Es una fórmula joanea para definir la oración, digamos, la que usa Teresa. ¿Por qué? Porque hay que entender que esa fórmula implica eso que les dice Jesús a los discípulos en la cena, ¿no? Ahora ya no os llamo siervos, sino amigos, porque os he dado a conocer todo lo mío. Fíjense ustedes que es Él el que nos hace amigos. En ese hacernos amigos, a quienes no podemos ser amigos por naturaleza suyos. Porque la amistad implica, como dice muy bien Aristóteles, paridad, de nuevo, ¿no? Pero una paridad, acá, eso está trascendido sobrenaturalmente, pero claro, entonces el concepto de amistad acá no es la amistad en sentido... No, momentito. No sea la amistad como la amistad que puede haber entre dos seres humanos. Eso es lo que no puede haber. Si nosotros pretendemos tratar a Dios como un amigo humano, ya no es más Dios. Se acabó no solo la relación cristiana del hombre con Dios, se acabó la relación del hombre con Dios. No hay ni religiosidad ahí. ¿Se entiende? Si yo lo que hago es rebajar a Dios a la condición de un amigo mío humano, bueno, entonces no. ¿Es rebajarlo? Claro que es rebajarlo. ¿Cómo no va a ser rebajarlo? Si Dios es Dios y el hombre es el hombre, si no hay una distancia infinita entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. Claro. Si empezamos por ahí, malentendemos la amistad esa de la que habla el Señor a sus discípulos y malentendemos también la expresión de Santa Teresa cuando define la oración, ¿no? Se trata de una amistad que es una condescendencia de Dios hacia nosotros. Es una amistad que se entiende solamente en el ágape. Ese ágape que es un amor inaudito que desde Dios baja hacia nosotros para que nosotros seamos elevados a Dios, ¿no? Entonces lo que quiere decir la frase de Santa Teresa es que la oración, claro, la oración dice, hay muchas formas, es ponerse en presencia de Dios, es dirigirse a Dios desde el propio pensamiento y de la propia voluntad para
dialogar con Él, todo lo que usted quiera. Pero el mismo diálogo implica una relación que trasciende lo humanamente posible, ¿no? El diálogo que acá sería un diálogo en la amistad, pero una amistad que es empezada por Dios, claro. Por esa condescendencia del amor de Dios que nos atrae hacia sí y nos eleva hacia sí. Este es el trato de amistad con Dios. Trato de amistad con Dios querría decir aquí un trato con Dios que ha querido hacerse amigo nuestro por la infinita condescendencia de su amor misericordioso, ¿no? Y que nos eleva en ese amor hacia Él y nos hace partícipes de su propia vida. Es Él el que nos hace amigos. Y en nuestro trato de amistad lo que reconocemos es la amistad con que Él nos ha agraciado. Nos ha hecho la gracia de la amistad. O es una amistad que nosotros merecemos. Ni la merecemos ni la podemos merecer. No, ni merecemos ni podemos merecer el amor de Dios. Eso lo entendemos desde la fe, ¿no? Claro. Ni lo merecemos ni lo podemos merecer. Lo recibimos gratuitamente, ¿no? Entonces la gracia es como una respiración de la vida divina en cuanto a hechos conscientes de que estamos puestos en ese amor y en esa amistad con que Dios nos agracia, podemos dirigirnos a Él confiadamente, ¿no? Podemos levantar a Él nuestro corazón, ¿no? Primero podemos nombrarlo con un nombre que trasciende nuestra capacidad de nombrar. Porque cuando empezamos la oración haciendo la señal de la cruz, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, estamos nombrando a las tres divinas personas. ¿Es posible eso si Dios no se hubiese hecho nuestro amigo en el sentido cristiano? Es decir, si no hubiese condescendido a través del misterio de la encarnación, haciéndose hombre para que el hombre fuese divinizado. Imposible, ¿está claro? Y ahí está la fe en el medio. Claro, sin la fe no podemos nombrar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y por eso no podemos ni empezar la oración cristiana sin la fe. Está claro esto, ¿no? La fe está... No podemos nombrarla a Dios como quien es, pero por la fe sí. Por la fe lo podemos llamar por su nombre, porque sabemos quién es, que es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y el nombre del Señor Jesucristo tampoco lo podemos proferir sino en la fe, ¿no? Como dice San Pablo, sin el Espíritu no podemos decir Abba, Padre. Sin el Espíritu no podemos decir Jesucristo es el Señor. Pero decir Abba, Padre, decir que Jesucristo es el Señor, ¿no son actos de fe? Claro, en el Espíritu Santo podemos, por la fe, dirigirnos a Dios como quien es, nombrarlo. Y en el nombrarlo empieza la oración. Claro. Esto, a partir de aquí podríamos seguir hablando de la oración, unas cuantas clases más, pero basta. Esto es para entrar, fíjense, el concepto mismo de la oración cristiana, que recordemos, es primariamente oración ¿qué? Eso lo puse ahí expresamente al final, ¿no? Es oración privada, pero antes es oración litúrgica. Vincular a la fe con la oración nos ayuda a entender eso también, ¿no? La fuente de toda oración es la oración litúrgica. De ahí brota toda nuestra oración. Aún ontológicamente hablando, porque por la liturgia del bautismo recibimos el don de la fe, sin el cual no podemos orar cristianamente. ¿Está? Vivimos en la gracia por el bautismo, que es una acción litúrgica. Ahora, nuestra participación en la liturgia es la oración por excelencia del cristiano, ¿sí? Oramos. El Padre Nuestro que cantamos o que oramos en la liturgia es el Padre Nuestro principal de nuestra oración, digamos. Es el Padre Nuestro básico, primordial, ¿no? El que decimos junto con todos nuestros hermanos en la asamblea de los bautizados, de los resucitados, claro, como dice San Pablo, de los que están de pie delante del Señor porque han recibido la gracia de Cristo resucitado, ¿no? Bien. Que es así como se reza el Padre Nuestro, ¿no? De pie. Esa es porque es la manifestación de que somos hijos en el Hijo, amados en el amado, que podemos llamar a Él Padre en el Hijo. Puse allí también las dimensiones de la fe. Todas las dimensiones de la fe, las dimensiones de la oración, que son inseparables de la fe como acto
en cada una de estos aspectos que no vamos a hacer más que nombrar ahora, porque si no se nos va a hacer muy largos. La oración es, primero que nada, adoración. Claro que sí. Es decir, la oración es una realidad compleja que tiene múltiples dimensiones y actos contenidos, ¿no? Pero el primer acto de oración es lo que se llama la adoración. Es decir, el reconocer a Dios como Dios desde nuestra humanidad, ¿no? Eso es lo que es ponernos en la presencia de Dios. Si no hay adoración, no hay oración, de alguna manera, ¿no? Porque si no, empiezo por reconocer a Dios como Dios en actitud adorante cuando me dirijo ¿a quién me dirijo? En cuanto empiezo a dirigirme a Dios, lo primero que tiene que surgir es la adoración, ¿no? Es decir, el reconocimiento de que solo Él es el Señor. En ese sentido, la oración del Antiguo Testamento, básica en el pueblo de Israel, la Shema, nos instala en la raíz primera de la oración, ¿no? Escucha, Israel, el Señor, tu Dios, el Señor es único, uno solo. Entonces, la oración empieza cuando nosotros sabemos que estamos delante del único, ¿no? Del único Señor, el único a quien se le debe la adoración. Esa adoración en la tradición bíblica está vinculada al amor o no. Y claro, porque la Shema, ¿cómo sigue? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y ese amor es una respuesta al amor con que Dios se le manifiesta al hombre al que le permite nombrarlo, ¿no? Bien. Adoración, después petición. Claro, la oración es petición, sí, es súplica, es petición. Porque en la medida que reconocemos a Dios como Dios, nos reconocemos a nosotros mismos como nosotros mismos. Y nosotros mismos somos deficientes. La deficiencia, la miseria necesitada, la necesidad menesterosa. Nosotros somos pedigüeños por condición necesaria, ¿sí? Claro. Entonces, en la medida en que reconocemos a Dios como Dios, luego nos reconocemos a nosotros mismos como nosotros mismos y empezamos a pedir, ¿no? Pero, ¿qué pedimos? Claro. ¿Qué pedimos? Acá de nuevo la fe nos enseña a pedir lo que hay que pedir, ¿no? El Padre Nuestro es un modelo de petición, ¿no? ¿Y qué es lo que pedimos? Claro, que se haga su voluntad, ¿no? En toda la creación, en la tierra como en los cielos, ¿no? Claro. Que venga su reino. Eso es lo que pedí. Y después debajo de eso todo lo que se quiera, claro. Lo que sea conforme al reino, ¿sí? Que venga el reino. Pedimos algo en lo que nosotros mismos estamos involucrados, ¿o no? ¿Y cómo? Como beneficiarios y como actores también, porque estamos llamados a cooperar en que venga el reino. O sea que la petición tiene una dimensión, en el sentido bíblico, de, digamos así, de total receptividad, ¿no? Confiada del don de Dios. Porque como decía San Agustín, cuando le pedimos algo a Dios, tenemos la certeza de que o nos lo dará o nos dará algo mejor. Si lo que pedimos es un bien a la luz de la fe, nos lo dará o nos dará algo mejor. Aclara después San Agustín que ese algo mejor puede a nosotros no parecernos mejor de entrada, pero que Dios seguramente sabe que es mejor. Sí. Ahí. Esta semana pasada estuve releyendo una novelita que creo que la leí 4 veces ya, esta debe ser de la 5ª, ya la terminé de nuevo. Es una novela de un jesuita español que era el padre Coloma, que se llama Boy, no sé si la habrán leído, un escritor español de principios del siglo XX, ¿sí? Bien. Luis Coloma, Boy. Bien. Ahí el personaje central es un aristócrata que le llaman Boy de apodo, ¿no? Boy como chico en inglés, ¿no? Boy. Bien, así se llama la novela. Bien.
Y él es un hombre, es un muchacho que tiene una vida un poco desordenada, pero al final él le dice al amigo que ha compuesto una oración. El amigo se le ríe a las carcajadas de entrada, vos una oración. Bien. Y la oración que él hace es, dice, suele decirse en castellano que a los locos hay que atarlos, ¿no? Entonces él le dice que había leído un poema de Lope de Vega, ese que dice, loco debo de ser, pues no soy santo, ¿no? Entonces dice, ahí me sentí identificado como un loco, yo estoy loco. Si uno entiende algo a la luz de la fe y no es santo, porque está loco. Entonces, como a los locos hay que atarlos, dice, la oración que he compuesto es le pido a Dios, átame y ten piedad de mí. Átame y ten piedad de mí. Él hace un poquito más larga de entrada, pero no la quiero decir toda de memoria porque no la recuerdo exactamente, y es preciosa, leída en buen castellano, ¿no? Porque dice, átame a mí que soy ruin, miserable, y que si tú no me atas me pierdo, me extravío, toda una serie de cosas muy lindas, ¿no? Pero el resume al final en esa fórmula abreviada, ¿no? Que es átame, Señor, y ten piedad de mí, ¿no? Bien, como a los locos. Entonces, es una oración muy linda, más de graciosa, muy profunda, hermosa oración. Bien. Al final el Señor lo ata de una manera impresionante, el final de la novela, pero no se las cuento, en realidad no. Me hizo acordar eso de San Agustín, de que Dios nos dará algo mejor de lo que le pedimos, o lo que le pedimos o algo mejor, ¿no? Bien. Es petición, es expiación también la oración. Claro, porque en la oración nos dirigimos a Dios pidiendo el perdón, ¿o no? Es la oración primera también, ¿no? La oración es adoración, es petición, es expiación, claro. Señor, ten piedad. Y claro, así empezamos, ¿no? También. Empezamos nombrando a Dios y después le pedimos que tenga piedad. Claro. Sí. Esa dimensión de la oración es necesaria, ¿por qué? Y porque como, de nuevo, así como reconocemos nuestra miseria necesitada del auxilio de Dios, reconocemos nuestra miseria necesitada del perdón de Dios. Entonces nos dirigimos a Él siempre en esa actitud de expiación y de arrepentimiento. Ahora, ¿esto es inseparable de la fe también o no? Y claro, porque implica poder discernir a la luz de la fe qué es lo que hemos hecho y qué es lo que no hemos hecho, respecto de lo cual le tenemos que pedir a Dios que tenga piedad, ¿no? Pero además, lo que somos. Porque en cuanto miramos lo que somos, también nos damos cuenta que aunque no hayamos hecho o no hecho algo que debíamos hacer o no debíamos hacer, sin embargo le tenemos que seguir pidiendo piedad, ¿no? Después, repristinación, puse ahí, que es otra dimensión esencial de la oración. Yo diría que es como el centro de la oración, de alguna manera, esto, porque la oración es lo que nos permite reubicarnos en relación con Dios y ponernos de alguna manera en el lugar que nos corresponde, ¿no? Ponernos en nuestro sitio. Y esto es volver a cobrar la pureza, a eso me refiero, ¿no? De quiénes somos a los ojos de Dios, ¿no? Ese repristinarnos implica, por eso puse antes la expiación, ¿no? Implica ese ánimo de rechazo de todo lo que nos separa de Dios, ¿no? Pero además implica algo más, el dejarnos mirar por los ojos de Dios y volver a cobrar conciencia de la belleza y de la pureza de nuestro ser como salió de las manos de Dios, ¿no? Y como Dios quiere que sea para la eternidad. Entonces, eso es algo que cobramos en la oración, que alcanzamos sin la oración. Eso lo perdemos constantemente, ¿no? Se nos aja en la vida cotidiana esa conciencia límpida de quiénes somos delante de Dios, esa apertura a oír el nombre con que Dios nos llama, digamos así.
en la infinita luz y en la perfección del amor de su eternidad soberana. El nombre con que nos nombra, el nombre con que nos crea, con que nos transforma, con que nos santifica. Pero tenemos que dejar que nuestro ser entre en la presencia de Dios para eso, ¿no? Y que el Espíritu nos rescate de nuestra propia limitación, de nuestra propia mugre y de la mugre del mundo que se nos pega, ¿no? Es vivificación la oración. Sí, hay una expresión clásica según la cual la oración es la respiración de la vida cristiana, ¿no? Es como lo que nos permite recobrar el aire, sí, y es así, ¿no? La oración, sin la oración nos asfixiamos, ¿verdad? Porque en la oración, y esto tiene que ver con la fe también, y esencialmente, claro que sí, porque en la oración volvemos a cobrar la actitud de fe y la lucidez de la fe, ¿no? Al ponernos en la oración, fíjense, la fe se actualiza en la oración, ¿no? Porque la oración es un acto de fe. Sí. Pero al mismo tiempo, al orar, la fe se vivifica, ¿no? Al orar la fe cobra aire, cobra aliento, ¿no? Es el aliento del Espíritu, obviamente. Es el aliento del Espíritu de Dios que está en nosotros y que nos vivifica desde dentro, ¿no? Que opera en la interioridad nuestra y que al mismo tiempo nos trasciende, ¿no? Ese Espíritu Divino que es el principio edificante de la Iglesia entera, ¿no? Cuando oramos en ese Espíritu y dejamos que el Espíritu nos dé la vida, nos comunique la vida, ¿no? Nos abrimos a la comunicación de la vida, ¿no? Si tomamos la oración litúrgica como modelo, eso se ve espléndidamente, ¿verdad? Empezamos con el nombre de Dios, terminamos con el nombre de Dios como bendición que cae sobre nosotros y abraza la totalidad de nuestro ser y de nuestra existencia en la comunión de los bautizados, de los que tienen fe, ¿no? Y viven según la fe y se esfuerzan por vivir según la fe. Pero en el medio hemos pedido, hemos suplicado el perdón de Dios, ¿no? Pero además hemos alabado, ¿o no? Claro, eso es lo que la oración es ahora última y supremamente. Porque después de todo eso, la oración, ¿qué le queda a la oración? Más allá de todo esto, a lo principal. Lo que se relaciona directamente con lo primero. Porque si reconocemos por adoración a Dios como Dios, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Alabarlo, claro. Todo lo demás viene de nuestra pequeñez. Tiene más que ver con nosotros que con Dios. Pero como Dios nos quiere a nosotros, tenemos que dejar que nos agarre, ¿sí? Que nos ate, como decían. Es decir, hay que dejarlo que... Y todo... ¿Quién pide? Y pedimos nosotros, porque pedimos. ¿Quién pide perdón? ¿Y quién necesita purificarse y volver a cobrar luz, ¿no? En la interioridad. ¿Quién necesita? Y nosotros necesitamos todo eso, ¿no? ¿Quién necesita ser vivificado? Nosotros. Ahora, esa necesidad es desbordada por otra cosa que la trasciende, es la alabanza. Acá de nuevo podemos decir, todo lo demás, al término del camino, está llamado a cesar, ¿no? Las otras dimensiones de la oración. Pero la adoración y la alabanza, esas permanecen, ¿no? Claro, permanecen para siempre, ¿no? Pero relacionadas con todo lo anterior, según aquello que dice el salmista, cantaré eternamente tus misericordias, Señor, ¿no? Cantaré eternamente el don del amor de Dios, ¿no? Que es la manifestación del amor que Él es. En esta alabanza, la fe, de nuevo, es el principio. ¿Cómo podemos alabar a Dios adecuadamente si no es por la fe? Porque por la fe reconocemos primero quién es Él. Y por la fe reconocemos todo lo que nos ha dado. Esas misericordias de Dios que conocemos por la fe. ¿Misericordia de Dios para quién? Para cada uno de nosotros, sí, pero para toda la humanidad, para toda la creación. Empezando por la creación misma, por el hecho mismo de que todo exista, ¿no? De manera tal que por su infinito amor misericordioso y nada más.
de manera tal que la alabanza es una alabanza en la fe. Claro. Pero además por la alabanza, la fe se hace cada vez más auténtica. Ahí vemos, por ejemplo, cómo la fe es cristificante, en su efecto. Porque la fe nos hace participar de la alabanza, sí. Pero la alabanza ¿se da en Cristo o no se da? Sí. No la fe, porque tiene visión. Pero como tiene visión y alaba constantemente. Y claro, la humanidad de Cristo es la humanidad alabante por excelencia. Bien. La fe, que está vinculada entonces a la conversión y a la oración como, fíjense, principio de la vida cristiana, ¿no? Es raíz de toda la vida cristiana. Si está vinculada a la conversión y a la oración, es raíz y principio, claro. Permanente también, ¿no? Claro, porque la actitud de conversión y la práctica de la oración son necesarias en la vida cristiana como un principio permanente, ¿verdad? Ahora, hay que asociarla a otros elementos que están también en el origen mismo de la vida cristiana, en el comienzo, en el principio. Primero, el arrepentimiento, ¿no? Fíjense, ahí he puesto fe y espíritu penitencial, ¿no? Esto lo podemos asociar con la conversión, sí, pero no es lo mismo. Acá de lo que se trata es del espíritu de penitencia por las propias faltas, ¿sí? El espíritu penitencial que es necesario para la vida cristiana. Y claro, sí, sin el espíritu penitencial no puede haber vida cristiana alguna. Eso está implícito en el convertidos, ¿no? Pero se dirige expresamente a esto otro, al hecho de que nosotros tenemos que, como le dice el Señor a la mujer pecadora, ir y no pecar más. Vete y no peques más. Ahora, esto se contrasta a su vez con la vocación a la que hemos sido llamados por Cristo. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Esa es nuestra vocación. Hemos recibido la gracia de Dios ¿para qué? Para vivir según esa vocación. Eso que llama el Concilio Vaticano II el llamado universal a la santidad, la vocación universal de todos los fieles, de los que tienen fe, a la santidad. Y este llamado universal a la santidad se hace a seres humanos que tienen la fragilidad de poder pecar, ¿no? Por eso es necesario, para vivir ese llamado, el espíritu de penitencia. El espíritu de penitencia implica, primero que nada, el desarrollo en nosotros del rechazo del pecado, ¿no? Claro. El rechazo del pecado no puede existir sin el amor al bien. ¿Cuál es el bien al que se opone el pecado? Y Dios mismo. Acá ya empezamos a ver con toda claridad cómo en lo anterior estaba implícito, pero acá cómo la fe es inseparable del ágape que obra, ¿no? En nosotros. ¿Por qué? Y porque, insisto, ¿cómo puede haber rechazo del pecado si no hay amor del bien, respecto del cual el pecado es una privación, ¿no? Ahora, el amor del bien, ahora es el amor de qué bien. El amor de ese Dios que es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que se nos comunica por Cristo para que vivamos con Él y en Él. De manera tal que, primero, sin la fe no podemos ni entender en qué consiste el pecado en el fondo, ¿no? Y hasta qué punto el pecado es algo que debe ser evitado. De nuevo Santa Teresa dice algo impresionante al respecto, ¿no? Santa Teresa se refiere a ciertas visiones que ha tenido en su oración, ¿no? Y como dones místicos, ¿no? Y dice que cuando ha visto en esa especie de comunicación mística, la fealdad del pecado, se ha espantado hasta tal punto que quería que cesase la visión, ¿no?
Pero eso implica que ve a Dios de alguna manera, ¿no? Es decir, hay un anticipo de la visión allí, ¿no? Ese es el problema de la visión mística, si se identifica o no con la visión beatífica. Santa Teresa parece insinuar que sí, ¿sí? Según los teólogos místicos. San Juan de la Cruz lo niega en redondo, dice que no. Y es la opinión más probable. Es la teológicamente más sólida. Bien, pero Santa Teresa sugiere más o menos. Bien. Pero de todas maneras, ese don místico le permite tener una visión más allá de la mera fe, ¿no? Es decir, es más allá en cierto sentido. Si uno sostiene la opinión de San Juan de la Cruz, más allá solo accidentalmente, ¿sí? Que es lo más probable, insisto, lo más razonable. Pero lo que quiero destacar es que es la visión positiva del bien que es Dios lo que nos lleva a rechazar el pecado, claro. En la medida en que la fe se arraiga y es más luminosa en nosotros, y más completa y más plena, no digamos que nos hagamos inmunes al pecado, pero nos hace más ajenos al pecado. Nos hace más conversos a Dios, ¿no? Y por lo tanto más ajenos a lo que se le opone. El espíritu penitencial no solo implica rechazo del pecado, implica también la capacidad de reconocer el propio pecado. Es decir, la humildad de reconocerse pecador, ¿no? Eso está tan destacado en la enseñanza de Jesucristo, ¿no? En todas sus dimensiones. Primero, en la dimensión que podríamos llamar estrictamente teologal, ¿no? El hombre tiene que reconocerse pecador delante de Dios para poder recibir el perdón de Dios. Reconocer que el pecado viene de Él, ¿no? Pero esto va asociado también a que el hombre no se pretenda juez del pecador, a que no nos pretendamos nosotros ser Dios para el prójimo, ¿no? De manera que no nos erijamos en jueces soberanos del pecado del otro, ¿no? Es a lo que no tenemos derecho. Que no se puede confundir jamás con el no discernimiento entre el bien y el mal, ¿eh? No juzguéis, quiere decir, no os pretendáis jueces soberanos del otro, porque el otro es como vosotros, como cada uno, ¿no? En el sentido de que somos pecadores, ¿no? La incapacidad de reconocer el propio pecado en relación con el otro, eso hace al hombre impenitente, ¿no? El pecado está siempre en el otro, viene de fuera. Estoy siempre dispuesto a acusar al otro, ¿no? Pero nunca a reconocer que yo tengo pecado, ¿no? O que si lo tengo es siempre poquita cosa, pero no como el del otro, ¿no? Bien. Este es un problema que tiene que ver con el espíritu de penitencia, ¿no? Es una cosa que nos cuesta, claro, ¿sí? Pero a la luz de la fe, eso es perfectamente claro. Eso puede ser psicológicamente difícil, pero a la luz de la fe no, porque a la luz de la fe todos somos igualmente pecadores, eso es así de sencillo. Todos. A la luz de la fe se entiende, primero que nada, que todos somos pecadores en Adán, ¿no? Claro. Eso que hoy día parece que... El otro día estaba en una clase y uno de los... unos muchachos dijo, medio en broma, pero también en serio, ¿no? Eso entonces, pecó Adán y por culpa de Adán todos recibimos el castigo. Mentita le digo. Pecó Adán, pero en Adán, lo dice la Escritura, pecamos todos, ¿sí? El pecado de Adán es todo, es de todos nosotros, es de todos y cada uno de nosotros. Eso es la fe. No verlo como una cosa ajena de otro que se me endilga a mí injustamente, ¿no? Ahí el individualismo de la mentalidad corriente hace estragos, se dan cuenta. Y la falta de fe también, de una fe debidamente formada. Pues a la luz de la fe, eso no es difícil. A la luz de la fe es clarísimo. Todos
somos pecadores en el mismo sentido. Todos hemos pecado en Adán, primero. Y si no hemos cometido pecados personales tan graves como otros, eso también se debe a que, y bueno, Santa Catalina de Siena decía que si Dios no le hubiese dado la gracia de prevenirla de cometer todas las faltas que podría haber cometido, sería más pecadora que cualquier otro. Bien. Dios le ha prevenido con su gracia de no caer en esto o en aquello, pero eso, claro, no es primero que nada mérito mío, sino que es un don de Dios. Ahí hay espíritu de penitencia, ¿no? ¿Está claro? Que ni siquiera exige que haya pecado personalmente, ¿se da cuenta? Pero está a la luz de la fe el espíritu de penitencia. ¿Por qué? Porque en la fe descubre que si no ha pecado es porque la gracia de Dios la ha rescatado de eso, ¿no? De antemano. Se lo ha impedido, ¿no? Mejor dicho, le ha dado a su libertad el don suficiente para que no cayese, ¿no? Bien, según la infinita providencia de Dios. Bien. Ahí toqué otro problema que de eso no voy a hablar. Fe, pero así como la fe es indisociable del espíritu de penitencia, es indisociable de la alegría del corazón, ¿o no? Es el punto que sigue. ¿Qué quiere decir esto? ¿De nuevo es el comienzo de la vida cristiana o no? Sí, sin espíritu de penitencia no nos podemos acercar a Dios reconociéndolo como Dios y reconociéndonos como hijos de Adán, ¿no? Que es lo que somos. Y segundo, no hay principio de vida cristiana tampoco sin alegría del corazón. Esa alegría que es la alegría del Evangelio, ¿no? Convertíos y creed en el Evangelio. Si creemos en el Evangelio es la buena nueva del reino. Si hemos creído en el Evangelio, y si no tenemos fe, nuestro corazón tiene que estar en una permanente alegría. Y claro, evidente, no puede haber vida cristiana sin alegría del corazón. Es una alegría profunda que es inseparable de la fe, ¿no? En la medida que hay alegría del corazón, es que la fe está viva, ¿no? En la fe no puede haber... Esto quiere decir que no podemos ver las miserias, las negruras, los tremendos dolores de la existencia. No. Eso es lo que no quiere decir. Al contrario. Porque en las entrañas de la misericordia de Dios, al revés, más bien, si vemos en la fe, tenemos más ocasiones y causas para dolernos que si no tuviésemos fe. Porque a la luz de la fe nos duele, por ejemplo, todo lo que aparta al hombre de Dios, ¿no? Que si no, no nos dolería. A la luz de la fe nos duele el no ser tan santos como podríamos ser. Claro. A la luz de la fe nos duele el misterio del hombre que se aleja de Dios, el misterio del hombre que no reconoce a Dios, el misterio del hombre que no quiere reconocer en Cristo al Salvador, el misterio del hombre que blasfema, el misterio del hombre que pisotea el nombre de Dios, el misterio del hombre que se engríe y se ensoberbece hasta límites insospechables y a veces inverosímiles, ¿no? Que cuesta creer humanamente, ¿no? Pero que se ven, no hay que creerlos. Y todo eso duele a la luz de la fe. Esta alegría no es una alegría de corneta y papel picado. O sea, esa es la alegría de la que el cristiano en realidad no tiene profunda necesidad, ¿no? Esa es una alegría superficial que es de alguna manera un escape a un corazón en el que no hay alegría. La alegría del corazón es una alegría que está en la profundidad más íntima del ser del hombre, ¿no? Y que atraviesa todos los dolores. Pero es la alegría inseparable de la fe y de la esperanza y del amor, de nuevo, ¿no? Es una alegría que brota del creer que Dios nos ha amado, que cuando éramos pecado, como dice Pablo, nos amó hasta el extremo, ¿no? De manera que esa alegría del Evangelio de la redención, del Evangelio de la salvación, del Evangelio de la
transfiguración de la creación por Cristo, es el motivo de la permanente alegría. Pero para eso hay que mirar las cosas desde la fe, ¿o no? Claro. Fíjese, aun cuando asistimos al espectáculo de que nosotros los hombres queramos hasta distorsionar la naturaleza humana totalmente, ¿no? Y deformarla y pertinazmente rechazar la soberanía de Dios sobre el hombre, sabemos en la fe, con certeza infalible y máxima, que lo que Dios ha creado es para siempre. Así que por más que el hombre haga, la naturaleza no la puede transformar esencialmente nunca. La podrá herir accidentalmente, pero nunca cambiarla de lo que Dios la ha hecho, porque el poder de Dios es infinitamente superior al del hombre, y la obra de Dios no está en el mismo plano que la del hombre, es siempre superior. Eso no quiere decir que las consecuencias terribles del apartarse el hombre de Dios no nos hagan temblar, ¿no? Ah, no, de nuevo no. Pero hay, si se quiere, un optimismo de la fe, porque al final prevalece Dios. Por lo tanto, al final prevalece el bien. Esto es lo que vemos en la fe. Aunque no lo veamos en la experiencia humana. Aunque no nos esté humanamente dado a la vista, nos está dado en la fe. Por eso esa alegría del corazón es inseparable de la fe, de la mirada de fe, de ver la creación desde Dios. Pero eso lo podemos hacer solo por la fe. La fe, que tiene que ver con el arrepentimiento y con la alegría del corazón, tiene que ver también con la purificación del corazón. Acá, el corazón ese que es de arrepentimiento y de alegría, ¿no?, es también un corazón que se necesita purificar constantemente, claro, para conservar la alegría y para mantenerse en la vigilia de la fe. La fe es una vigilia constante. Acá ya entramos en el vínculo esencial que tiene con la esperanza, ¿no? La fe es una vigilia constante, porque mientras vivimos en el tiempo aguardamos que la meta prometida llegue, ¿no?, con confianza. Pero esa confianza se distiende a lo largo de toda la existencia y tiene que ir atravesando todas las dificultades de la vida del mundo. Las que están en nuestro interior, las que vienen del exterior, las que surgen de las relaciones con los demás, en la iglesia, más allá de la iglesia. Todas las dificultades, todos los obstáculos, todas las tinieblas de este mundo, ¿no? La expresión de Job, ¿no?, es un mundo de espesa tiniebla, el mundo presente. Y es así. Más allá de esa tiniebla vemos con la fe. Pero para eso tenemos que estar en vigilia constante. ¿Qué quiero decir? Que no hay que dormirse. Claro. Porque si uno se duerme, ahora la vigilia me refiero no a la vigilia natural, sino a la vigilia de la fe. Si uno se duerme, si deja que la fe se apague, se extinga, se haga chiquitita, ¿no?, en lugar de ir creciendo esa luz que nos ilumina constantemente, manteniéndose permanentemente en alto, ¿no?, esa fe que nos gloriamos de profesar, ¿no? Si no estamos en constante vigilia, las tinieblas nos envuelven y nos aplastan. Fíjense que la vigilia de la fe incluso es lo que permite atravesar, esto también nos lleva el testimonio de la vida espiritual a lo largo de la historia de la Iglesia, también lo que llama San Juan de la Cruz la noche, ¿no?, las noches del Espíritu. Esa oscuridad que viene en la propia vida de fe, ¿no? Esa oscuridad que es inseparable de la condición de viador y de la condición del hombre por ser hombre en relación con Dios. Pero lo que atraviesa eso, ¿qué es? Es la fe. La fe es la luz en la vigilia, ¿no?, en esa vigilia constante en que nos mantenemos por la esperanza en que alcanzaremos a Dios por la gracia de Dios. Esa esperanza nos tiende activamente hacia la meta,
pero para que nos conservemos en la esperanza tenemos que estar arraigados en la fe. Esa vigilia de la fe implica también el combate de la fe. Pablo usa esa expresión, ¿no? Que no debemos olvidar nunca. La fe implica un combate, un buen combate, un buen combate. La actitud de la vigilia es inseparable del buen combate. No hay que dormirse, hay que velar, ¿no? Hasta que venga el esposo. Eso es la palabra que el Señor nos ha dado, ¿no? Hay que velar. Pero esa vigilia hay que unirla al buen combate. Hay que combatir. ¿Qué quiere decir combatir acá? Hay que... nada, claro. No, en esa vigilia no se puede sostener sin un intenso esfuerzo por permanecer en la fe y por hacer que nuestra fe sea permanentemente luz. Fíjense que ese buen combate de la fe ha existido siempre en la Iglesia, ¿no? Frente a lo que se opone desde fuera y frente a los errores en que se incurre en la misma vida de la Iglesia, los hombres que formamos parte de la Iglesia, ¿no? No la Iglesia como tal, pero sí los errores con que los hombres afeamos o deformamos la fe de la Iglesia o la negamos. El combate ahí es necesario, es absolutamente anticristiano, antievangélico prescindir del combate en esto, ¿no? Y es absolutamente, porque no es el combate en el sentido de que yo me quiero pelear con este o con aquel, no es el combate que surge de un espíritu agresivo, tampoco. El espíritu, a ver, la capacidad de agredir es ya desde el punto de vista filosófico, como apetito irascible, es algo necesario en la naturaleza, porque sin eso tampoco puede haber tendencia recta al bien, ¿no? Si yo no puedo oponerme al mal que se opone al bien al que debo tender por naturaleza, no puedo alcanzarlo, ¿no? Si no tengo esa capacidad de luchar por el bien. En el hombre eso ya es una virtud de orden moral, ¿no? Lo llamamos fortaleza. La fortaleza en todas sus dimensiones implica esa capacidad de rechazar el mal y adherirse firmemente al bien, para lo cual hay que combatir. Es de experiencia que tenemos que combatir, ¿no? Aún en el orden natural, porque si no combatimos interiormente y exteriormente, caemos vencidos, ¿no? Hay una necesidad de combatir. De nuevo acá es la fe la que nos mantiene en la lúcida conciencia de que hay que combatir el buen combate y que hay que mantener en alto la llama de la fe, ¿no? Para que luzca, fíjese, para que ilumine, porque no se pone la lámpara debajo del selemín, ¿no? Sino que se pone en la casa para que ilumine a todos los que ingresan, ¿no? Se la pone en alto. Y eso es lo que hay que hacer con la fe. Bien, vamos a terminar porque si no ya se hace muy largo esto. De la última parte, lo único que voy a hacer es leer un textito y ya dejamos, ¿sí? Porque si no, ya me pasé hace rato. Sí, ya son email. Sí. Pero fíjense, cuando hablamos de la fe, la fe, la esperanza y el ágape, yo quiero decir una sola cosa más, que toda la última parte, fe y vida, es esto, ¿no? Retomo ahí el texto de San Pablo, la fe que obra por el ágape, ¿no? La fe es raíz de todas las virtudes morales sobrenaturales, ¿no? Y claro, porque, fíjense, no hay fortaleza cristiana, no hay humildad cristiana, no hay templanza cristiana si no es en la fe, ¿no? Las virtudes esas son morales, se dan en la voluntad, son prácticas. Pero si no tuviésemos la fe, no sabríamos ni siquiera lo que estamos haciendo. Y si ni siquiera tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, no es auténtica virtud, ¿no? Es una operación externa como mecánica que no tiene raíz en la contemplación de la verdad, ¿no? Entonces no es verdadera virtud. Entonces sin fe no hay virtud moral sobrenatural. No puede ser. Eso es clarísimo, ¿no? Todas las virtudes morales sobrenaturales, a su vez, son la base de que en nosotros el espíritu pueda apropiarse de nuestra existencia y podamos vivir no ya solo según la virtud, sino los dones del espíritu, ¿no? Y las bienaventuranzas. Bien. Pero por último, virtudes morales, dones del espíritu, dones de bienaventuranza, implican una forma última, que es el ágape. Porque lo que le da
plenitud final a toda virtud, incluidas las otras dos virtudes teologales, que son la fe y la esperanza, es el ágape. Sin el ágape, se dice en la teología escolástica, las virtudes no tienen su forma final, que las deifica, es decir, que las hace verdaderamente virtudes que nos hacen participar de la vida divina. Y es así, porque lo que formalmente nos asimila a Dios es el amar con su amor. De manera que si todo lo demás no está atravesado por el ágape, no alcanza su perfección, no alcanza su forma final. Claro. Incluida la propia fe. Por eso la fe completa es la fe que obra, como dice Pablo en Gálatas, la fe que obra por el ágape, la fe operante en el ágape. Yo quería leer un solo textito que encontramos en el libro Dios es ágape de Monseñor Ruta. Porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en la fe y la esperanza que da como virtudes, y está bien, ya lo explicamos en la clase anterior eso, ¿no? El concepto de hábito, el concepto de virtud, y cómo entendemos que fe, esperanza y caridad, entendidas en el sujeto individual, son virtudes. Pero el ágape no se puede reducir a una virtud. Primero que nada, el ágape máximamente, ¿y por qué no? El ágape no es meramente una virtud. Porque el ágape, y acá vamos a Juan, ¿no? El ágape es primero que nada el amor con que somos amados. Es el amor de Dios, con que Dios nos ama. Y en el que hemos creído, dice Juan. O sea que es objeto de la fe. ¿Está claro? Ese ágape es el ágape divino mismo, no es el ágape participado en nosotros. Es el ágape respecto del cual nosotros somos el objeto receptor, ¿no? Somos los amados. Los amados. Damos gracias a Dios en todo tiempo por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones sin cesar, recordando la actividad de nuestra fe y el trabajo de vuestra caridad y el tesón de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, en presencia de Dios y Padre nuestro, sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Esto es Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 al 4. Y dice el comentario: Egapemenoi hipotuceu, amados por Dios. Por primera vez el Nuevo Testamento afirma, verbis expressis, el amor divino hacia los hombres. Vimos que los sinópticos llevaban para el Hijo el ser objeto del amor de Dios, agapetos, el amado. San Pablo implica a los hermanos, miembros de la comunidad cristiana de Tesalónica, el participio perfecto pasivo, egapemenoi. De hecho, el apóstol aplica a la iglesia local la designación de Israel, Yediré, Yahvé, amado de Dios. Tenemos entonces que el ágape primero es ese ágape de Dios con que nosotros somos amados. Es lo que dice Juan, no consiste el ágape en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y este amor de Dios que recae sobre nosotros es objeto de la fe, ¿o no? Esta es la primera relación entre fe y ágape que hay que ver. No entre el ágape como virtud y la fe como virtud. Antes de eso, el ágape mismo es el objeto propio de la fe cristiana. Entra en el objeto propio. Porque creemos en el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo como el Dios que nos ama. Porque el misterio que se ha realizado en Cristo es el misterio de su Pascua, que es el centro de toda la fe, de la economía, en la fe económica, digamos así, la fe trinitaria y la fe económica, ¿no? La economía y Dios mismo. Pero el centro de la economía es la Pascua de Cristo, y la Pascua de Cristo es un don del amor de Dios. Y por esa Pascua hemos sido amados. Y si hemos sido hechos partícipes de esa Pascua por el bautismo, somos los amados de Dios. Pero además, esa gracia de Dios que recibimos en el bautismo comunica a nosotros una capacidad de obrar amando como Dios ama. Eso sí, esa es la virtud del ágape en nosotros. Pero por esa capacidad de obrar con un amor como el que Dios nos tiene,
que no podemos tener como seres humanos, de nosotros mismos, ¿no? Porque ese amor que es el de Dios, solamente lo podemos actuar sobrenaturalmente, actualizar en nosotros como algo que existe por don sobrenatural. No es el amor humano. Puede abarcar todo amor humano en cuanto éste sea purificado y asumible por el amor divino, pero no es el amor humano. Ahora, esa virtud nos hace amar a Dios y al prójimo, a Dios y a los hombres, inseparablemente. Es lo otro que hace hincapié tanto Juan como Pablo, ¿no? Pero al hacer eso, establecemos una relación personal con Dios en el amor y con los demás hombres. Y el ágape es eso también. Esas relaciones personales, que no son solamente una virtud de nosotros, sino son una relación real con otra persona, porque el amor también es eso, ¿no? Si es ágape, y es ágape, el ágape como participación del ágape divino, implica primero que nada esa relación de amor en la cual realmente Dios nos ama y nosotros lo amamos, y en esa relación se establece ahora un diálogo, de nuevo, un diálogo personal, un diálogo que abarca la existencia entera, porque no es un diálogo de palabras, solo es un diálogo en el amor, ¿no? Que es lo que es el ámbito, es el hábitat propio, podríamos decir, de toda la vida cristiana. Sin eso no hay vida cristiana y no hay plenitud de la vida cristiana. Muy bien, con eso es suficiente. Muchas gracias.